Esta es la central de informaciones de RPP Noticias. César Santiesteban es especialista en temas de satélites, temas satelitales. Es un término un poco desconocido en nuestro país. Cuando se habla de un satélite se dice, ¿para qué sirve esto? Bueno, cuando un país lanza algún tipo de estos aparatos a la órbita, lo hace para tener información relacionada, por ejemplo, a temas de tiempo, a temas de lo que es el ambiente mismo, y otros más asociados con la industria militar o con las acciones militares de determinado país. Hoy el gobierno peruano ha firmado un importante convenio o contrato con el gobierno de Francia para adquirir un satélite, pero hay cuestionamientos que son bastante serios por parte de quienes conocen el tema. ¿Cómo está, señor Santiesteban? Bienvenido a RPP. Jesús, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo ante todo quiero indicar de que yo tengo 23 años trabajando con imágenes de satélite, especialmente satélites de observación de la Tierra, y he participado como asesor de una de las propuestas, motivo por el cual conozco bastante bien qué ofrece Francia y qué ha ofrecido la propuesta, y por eso es que yo salgo ahora a criticar, porque no me explico cómo la propuesta francesa ha podido superar a otras. Otro tema importante es señalar de que acá no ha habido una licitación. Esto, y eso es una cosa que se está, digamos, tergiversando o manipulando en la opinión pública. Esto concretamente, CONIDA lo que ha convocado ha sido un estudio de mercado en base a requerimientos técnicos mínimos. Ha hecho la invitación de las propuestas. 4 compañías se han presentado, del Reino Unido, de Francia, de Israel y de España. Las 4 compañías han cumplido con los requerimientos técnicos mínimos. Y sin embargo, CONIDA ha seguido el camino administrativo del proveedor único y le ha adjudicado vía proveedor único a Francia. O sea, según usted, a dedo. Bueno, yo por lo que conozco la parte técnica, hay propuestas, por lo menos, yo no voy a decir qué país, pero por lo menos le voy a comentar un poco. La propuesta que yo apoyé ofrece un satélite muy similar, submétrico, que tanto repitan submétrico, pero complementariamente eso ofrecía ¿qué cosa? Un segundo satélite hecho por peruanos como parte de un proceso de transferencia de tecnología, además con el licenciamiento para reproducirlo, con lo cual el Perú iba a desarrollar una industria aeroespacial peruana. Adicionalmente a eso se ofrecía capacitación y se ofrecía un lanzamiento del tipo dedicado. Recordarás que en la conferencia de prensa el día de hoy le preguntaron al ministro Cateriano que ese proveedor se había demorado 22 meses en lanzar en Chile. ¿Qué nos garantiza que no pase lo mismo en Perú si esta compañía está lanzando con un charter de terceros? No hay cómo garantizar. La diferencia es que la propuesta que yo asesoré, que son 2 satélites y transferencia de tecnología, cuesta 140 millones de soles menos que la propuesta francesa. Entonces viene la pregunta, ¿cómo una propuesta que es técnicamente inferior y que cuesta 140 millones termina siendo ganadora en un proceso que además terminó siendo un proceso de proveedor único? O sea, el ministro podrá decir esto no es proveedor único, habían habido 4 postores, pero el procedimiento administrativo que han seguido es el procedimiento administrativo de un proveedor único. Y hay muchas observaciones en este proceso, no solamente es eso. Por ejemplo, ¿cuál fue el motivo para que sea declarado secreta esta compra si este es un satélite multisectorial de uso 90% civil? Tú, para poder declarar una compra como secreta, tiene que ser básicamente... tiene que ser de uso exclusivamente militar. Claro, por un tema muy particular, el tema de la defensa nacional. Bajo esa premisa es que se hacen ese tipo de compras que tienen relación con esto de secreto, ¿no? Bien, vamos a contextualizar un poco porque la gente tiene que entender exactamente. Se trata del primer satélite que está adquiriendo el Perú para poder tener información en ese aspecto. La lucha contra el narcoterrorismo, y el tema de lo que significa medir el tiempo. En realidad, quiero explicarte un poquito. El tema es mucho más amplio, en realidad. ¿De qué trata, por favor? Para tener una idea mayor. Correcto. Este proyecto nace a partir de un decreto del Congreso en julio, el 26 de julio del 2006, donde se declara de interés nacional el Centro Nacional de Operación de Imágenes de Satélite, cuyo objetivo es proveer información para el ordenamiento territorial, la evaluación de recursos naturales, la evaluación de impacto ambiental y la seguridad y la defensa. Como una persona que vengo usando 23 años y profesor universitario además del tema en la Universidad de San Marcos, porque yo soy sanmarquino, te puedo decir que el uso de este satélite es 90% de uso civil y 10% de uso militar. Lo que pasa es que han tratado de valerse del techo del Ministerio de Defensa para llevar un proceso necesario, ¿no?
Otros aspectos, digamos, relacionados a irregularidades es, por ejemplo, que este proceso debió haberlo conducido el mismo Ministerio de Defensa. ¿Quién lo conduce finalmente? CONIDA. Entonces, mira, el Ministerio de Defensa tiene una directiva de compras que dice que toda compra de institutos armados y organismos adscritos a defensa, que sean más de 5 ITs, debe hacerlo defensa. CONIDA es un organismo público descentralizado del sector defensa. Por lo tanto, el proceso debió haberlo hecho el Ministerio de Defensa. Así es. Pero no, le crean exprofesamente una directiva de compras en julio del año pasado, en la cual le dan a una institución que tiene un presupuesto anual de 7 millones de soles, le asignan una compra de 600 millones. Y en esa directiva, digamos, se direcciona parte del proceso. Por ejemplo, eliminan la transferencia de tecnología. Yo creo que nosotros como un país que estamos desarrollándonos económicamente, lo que siempre hemos aspirado es a tener tecnología propia. Ahora, tener en este país una industria aeroespacial es básicamente, ¿cómo decir? Utópico, ¿no es cierto? Porque se necesita mucho dinero. Ecuador lo trató de hacer en algún momento determinado con la creación de algunos satélites, y el Perú, bueno, ha estado tratando de hacerlo a través de las universidades, más no a través, obviamente, del Estado en sí. ¿Tú qué me dirías, Jesús, si yo te digo en este momento que la propuesta que yo asesoré planteaba lo que te digo, construir un satélite, ponerlo en espacio y decirte, por ejemplo, que Nigeria tiene 3 satélites. El último de ellos construido por los propios nigerianos. Parece un sueño. Cuando yo comencé a empujar esta propuesta, todo el mundo me decía que era una locura, que eso no era racional, no estaba al alcance. Pues hay una compañía que nos plantea al Perú la posibilidad de que el Perú se convierta en la potencia aeroespacial en la región. Y la Agencia Espacial del Perú le niega al Perú la posibilidad del desarrollo tecnológico. Y eso es lo que estoy criticando. Lo que yo he estado pidiendo es que haya un proceso de licitación. ¿Por qué en Chile, hace 3 años, hubo una licitación pública internacional donde se invitaron a 16 compañías? ¿Por qué en el Perú tenemos que aceptar que haga un proceso a dedo? Claro, ahora, bueno, ya tenemos todo el contexto y el marco que usted está mencionando respecto a la adquisición misma. Ahora, ¿existe o no existe este satélite ahí en el mercado, o estamos comprando un prototipo que recién se va a desarrollar, se va a elaborar, se va a estudiar? ¿Cuál es la lógica en ese aspecto, no? Porque si compramos aire, entonces... Así es. O sea, el satélite Astrosat 100 no existe. Nunca ha sido construido antes. Existe, la compañía que lo vende tiene el modelo Astrosat 100 y el Astrosat 500. El Astrosat 300 no existe, al punto que tú entras a la página web de la compañía y no lo vas a encontrar. Es como que tú vayas a una compañía X de una marca de vehículo y te ofrezcan un modelo de carro, y cuando vas a su página web no existe. Se va a hacer por primera vez. No solamente eso, el telescopio, la cámara submétrica, esta compañía jamás la ha construido. Ese telescopio siempre lo ha hecho la compañía Thales Alenia Space, también francesa, que en esta oportunidad no lo va a proveer. Por lo tanto, vamos a hacer un conejillo de indias también para el telescopio. Es que no entiendo. A ver, se supone que este satélite ha sido demandado, ha sido obviamente requerido en más de una oportunidad, ¿no? Por el Ejecutivo, por el Estado, porque siempre que ha habido algún tipo de situación que ha llevado a que peligre, por ejemplo, el territorio nacional, siempre se hablaba, ¿cuándo adquirimos un satélite? Y se lo digo porque esto yo lo he escuchado en el Congreso de la República, en sendos debates del Pleno del Congreso de la República. Entonces, en el año 2006, en efecto, se habla y se dice, sí, bueno, vamos a declarar esto como una situación de primer orden. Entonces, buscamos adquirirlo. Estamos hablando de otro gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ahora, se está haciendo la compra. Pero ¿cómo así se está haciendo la compra? Si está necesario un satélite completamente sin nada, o sea, sin la tecnología, sin la concreción misma del aparato, o sea, ¿cómo así? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar nosotros? Si ya lo hemos comprado, hemos desembolsado 575 millones de soles, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que, 1, desarrolle la tecnología, 2, lo creen, 3, lo prueben y luego tengamos un artefacto en órbita? Esta compañía inicialmente planteó que lo iba a construir en 36 meses. Pasó el tiempo, dijo que fueron en 30. Ahora dice que lo va a lanzar en 24 meses. Pregunto, ¿podemos creer que se va a construir un satélite por primera vez donde todo es absolutamente nuevo en 24 meses y que además va a ser colocado en órbita cuando no tienes un cohete dedicado para lanzarlo? Cuando tenemos la experiencia cercana que el propio ministro la ha reconocido hoy día. Una empresa que ha lanzado 22 meses tarde en Chile y ha lanzado 19 meses tarde en Algeria. ¿Con esos antecedentes podemos confiar que se le avanzará en 24 meses? ¿Cuántos satélites? Esta compañía, yo escuchaba que decían que ellos han construido 84 satélites. Totalmente cierto. Pero no ¿sabes cuántos mini satélites, que es lo que estamos comprando, han construido? 3. De esos 3, ninguno del modelo Astrosat 300, y 2 de ellos lanzados 19 y 22 meses tarde.
Entonces es como que te digo, yo quiero comprar una bicimoto sí, y, pero... y yo te digo que yo construyo pues camiones. O sea, oye, está bien, tú construyes vehículos de transporte, pero no construyes lo que es materia de este contrato, es un mini satélite, no un satélite grande. ¿Cuál es tu experiencia en mini satélites? Es 3. Yo pregunto, y la compañía que yo asesoré ha construido 44 y tiene 40 en construcción. Pregunto entonces yo, ¿cómo es posible que esa compañía, que tiene antecedentes de haber lanzado tarde, que es un satélite prototipo, que cuesta 140 millones más, que no ofrece transferencia tecnológica, puede haber ganado? Bueno, es que tampoco nosotros lo sabemos. Finalmente es una compra secreta, pues porque tiene ese carácter ilegalmente. Y además legalmente, como usted lo está señalando, porque obviamente tiene esto, entre comillas, que es para la defensa nacional, y cuando eso es así, es difícil de que se pueda conocer. Ahora, cuando los estados hacen adquisiciones, en este sentido, pues se pueden prestar una serie de interpretaciones. Uno de los más directos es el tema de la corrupción, porque siempre hay negociados debajo de. Ahora, yo no quiero decir con eso de que se haya producido ese hecho. La cosa aquí viene por otro lado, es saber exactamente qué se ha comprado y si lo podemos ver de manera concreta, material, o sea, si ya tenemos obviamente un plazo para poder saber en qué momento se va a lanzar en órbita y estar atentos todos porque es el primer satélite peruano con estas características que nos va a ayudar a todos en general. Totalmente. Ahí, en ese sentido, yo quiero anotar de que me parece un mal argumento el que ha tomado el ministro de Defensa en decir que es un gobierno para... Yo pregunto, ¿por qué no se pudo hacer una licitación internacional y que uno de los requisitos sea de que los proponentes tengan el apoyo de sus gobiernos para que una vez desarrollada una licitación, la firma del contrato sea con el apoyo de un gobierno a gobierno? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hicimos un concurso público abierto, con puntajes conocidos, con transparencia, y que el que gane al final traiga a su gobierno y firme el gobierno a gobierno? ¿Por qué hemos tenido que usar esa excusa del gobierno a gobierno para hacerlo a través de un procedimiento administrativo de proveedor único, que es lo que finalmente se ha hecho, con requerimientos técnicos mínimos? Porque eso quiero que me aclare, por favor, el tema de los requerimientos técnicos mínimos. ¿No se supone que cuando tú compras un aparato de alta tecnología, lo mínimo que esperas es que tengan las mayores características o consideraciones? Correcto. O sea, ¿por qué cumplir, o los proveedores o la persona que quiere dar el servicio tan solo tiene que cumplir requerimientos mínimos? O sea, ya decir mínimos... Ahí te voy a contar un hecho que realmente es un hecho que es un espanto. CONIDA pide propuestas a los 4 proveedores y les dice a los proveedores que son propuestas definitivas. Los proveedores envían su información y ofrecen lo máximo, porque era propuesta definitiva. ¿Qué hace CONIDA? Recibe las propuestas definitivas y dice, ¿saben, señores? Ha habido un error. No son propuestas definitivas. ¿Y qué hace CONIDA con eso? CONIDA conoce todo lo que ofrecen las compañías. ¿Y qué hace? Hace una nueva convocatoria y elimina todas las ventajas que ofrecen los competidores diferentes a Francia. Entonces, se queda al final solamente con lo mínimo y me parece que no es dable de que el Perú esté comprando algo de tecnología de punta, con ofertas muy amplias como la que he comentado, solamente en base a requerimientos mínimos y además gastándose el tope del presupuesto. Bien, bueno, ese es un tema que esperemos puedan aclarar, al menos el Ministerio de Defensa. Muchas gracias, señor Santiesteban. Muy amable. Bien. Gracias. Santiesteban, y me están informando que estamos en línea con justamente el señor Jorge Pacheco Linares, director técnico de Ciencias y Aplicaciones Espaciales del CONIDA, esta institución que tiene que ver con la adquisición de este satélite. ¿Cómo están? Bienvenido a RPP. Buenas tardes, mi estimado señor, y a través de sus líneas un saludo a todo el Perú. Bien, bueno, usted ha escuchado al señor Santiesteban, ¿alguna posición al respecto? Porque se habla obviamente de que se ha hecho el contrato, la adquisición a dedo y que no se ha cumplido con los requerimientos mínimos, pues obviamente de observación, y que se está comprando un satélite pues prácticamente inexistente. Bueno, primeramente, yo sí he escuchado y he tomado nota de algunas afirmaciones del señor Santiesteban. Para empezar, sí diría que él mantiene que técnicamente la propuesta que ellos han presentado es superior y ha ganado la propuesta inferior técnicamente, lo cual en mi opinión es totalmente falso. ¿En qué sentido? Sarrey nunca ha construido ni tiene en el espacio satélites submétricos. Ellos todavía recién están aprendiendo. ¿Ya? En cambio, otras empresas como Astrium de Francia, como IAI de Israel,
como Lockheed Martin de Estados Unidos, que bueno, no participó de esta, pero estas son sí empresas que tienen mucha experiencia en satélites submétricos y tienen satélites en el espacio operando con tecnología probada. Entonces, cuando el señor Santisteban dice que es un prototipo, parece que el señor desconoce muchas de las cosas que él mismo enseña en la universidad. El satélite se construye a pedido. Ya. Y lo que está haciendo Francia es utilizar tecnología comprobada en otros satélites para construir el nuestro. A pedido, al requerimiento nuestro, pero es tecnología comprobada. No se está diseñando por primera vez ni se está creando la tecnología. Ahora, ¿por qué? Después ellos tienen mucha experiencia. Claro, bueno, ya, importante su posición, claro, está bien, en efecto, puede que usted tenga razón que cuando se construye un satélite se hace a pedido y eso se va desarrollando en la marcha una vez que se firma el contrato. Ahora, ¿por qué se descartaron a los demás postores? ¿Por qué esto se hizo de manera directa y se habló tan solo con un gobierno y no con los demás? Mira, se ha hecho lo siguiente. Se han buscado en el mundo quienes construyen satélites submétricos. Y de estos, los que realmente construyen submétricos son Estados Unidos, Francia e Israel. El Reino Unido, que yo sepa, no tiene todavía la capacidad de construir satélites submétricos. Sin embargo, se presentaron junto a Israel y Francia, se presentó España con Deimos, y ellos fueron honestos de un comienzo y dijeron: señores, nosotros no somos fabricantes, somos ensambladores y buscamos las mejores partes del mundo para juntos hacer la transferencia de tecnología y trabajar armando un satélite para ustedes. Lo cual fue descartado. Se presenta el señor Santisteban representando a Sarrey. Y nos está ofreciendo una tecnología, una criollada prácticamente. Bueno, decir una criollada es bastante, ¿no? Sobre todo cuando se quiere adquirir tecnología de este tipo, ¿no? O sea, a ver, son acusaciones, digamos, van... Permítame sustentar por qué lo digo. Porque en un momento dado, el modelo del satélite que nos ofrece el señor Santisteban representando a Sarrey era de una resolución métrica a más o menos 600 y 660 kilómetros sobre la Tierra. Cuando pedimos submétrico, ¿qué es lo que hace el señor Santisteban? La que le bajamos la órbita y ya es submétrico, ya 0.9 metros es submétrico. Es el mismo satélite que al bajarle de órbita le quita capacidad de vida, le quita operatividad, y para el señor Santisteban eso es lo mejor para el Perú. Yo pienso que era lo mejor para él, no para el Perú. Bueno, señor Pacheco, este es un tema bastante polémico por cómo se desarrolló todo el tema en realidad. Además, intervino el propio presidente de la República, porque hay que decirlo así. El presidente, en un viaje internacional, cambió el rumbo de su viaje y se fue directamente a Francia, donde tuvo una reunión con el mandatario de ese país. Hecho que fue cuestionado. No, bueno, podría que no tener nada para usted, sí, pero tiene todo un lenguaje que está o se marca en el contexto político que deja de entrever una serie de suspicacias, porque en ese momento se hablaba justamente de eso. Es un contexto político y yo no manejo el contexto político. Sí, claro, yo manejo el contexto claro, bueno, en todo caso... A todas las posibilidades técnicas, y tampoco acepto que te diga que somos un conejillo de indias. Eso pues es una ofensa a la capacidad del intelecto peruano. Claro, bueno, yo entiendo que usted está hablando con toda la responsabilidad y todo el conocimiento del caso. Ahora, el asunto permítame decirle algo más. El señor Santisteban será un buen profesor de procesamiento de imágenes, pero no es experto en tecnología satelital. Él no es experto, y sino que saque su diploma de máster o de doctorado de alguna universidad europea o de Estados Unidos, donde se ha especializado. Bien, bueno, ya ese es un tema que linda por lo personal y no viene al caso. Acá lo que tenemos que hablar es básicamente qué ha comprado el país para todos en general, que termine beneficiándonos. Ahora, el ministro de Defensa señala de que se compró o se eligió la oferta más elevada porque esto va a permitir combatir actividades ilícitas como la minería ilegal. Eso es lo que queremos todos en realidad, que esto sirva, porque es un artefacto que se buscó obtener, que se buscó comprar para justamente luchar contra el narcoterrorismo, contra la minería ilegal y otros además. Por supuestamente, eso se va a lograr desde todo punto de vista, porque no solo vamos a tener
un solo satélite, sino con la compra de este satélite tenemos acceso a un sistema, a una constelación de satélites de diferentes bandas de frecuencia, de diferente resolución, tanto óptico como de radar, por 13 años. Bien, señor Pacheco, solo para finalizar y tener clara la cosa, ¿en cuánto tiempo, ya una vez que se ha firmado el contrato, que se tiene todo listo, vamos a tener ese satélite en la órbita? Bueno, no, una vez que se firme el contrato comienza la construcción del satélite. Ya, ¿cuánto tiempo? Pues meses, años. No, el tiempo de construcción dura más de 2 años. Más de 2 años. Está previsto el lanzamiento para mayo de 2016. Mayo del 2016. Esa es la fecha límite. No hay, digámoslo así, una extensión. O sí, en el contrato bueno, se especifica eso. Nadie tiene una bola de cristal para decir lo que va a suceder exactamente dentro de 2 años. Pues. No, yo le pregunto a usted, porque finalmente es usted especialista y debe contener un cronograma, no una proyección. O sea, esa es una pregunta muy sencilla, saber exactamente qué estamos comprando y cuándo es que vamos a ver que ese satélite esté funcionando. ¿O usted no compra en función a plazos? Por eso le digo, está planificado, está previsto para que el lanzamiento sea en mayo de 2016. Ya. Pero bien. Nadie puede asegurar al 100%. Bien, entonces... Está planificado. Pues. Bien, señor Pacheco, bueno, vamos a estar atentos entonces, esperemos que eso sea operativo para el 2016. Si no es así, obviamente vamos a tratar de buscar algún tipo de respuesta muy puntual sobre este particular. Muchas gracias. Yo le rogaría, ya que estamos hablando de títulos y de especialidades, yo soy máster y soy ingeniero. Soy máster en satélite. Bien, claro. Y mi maestría justamente en Europa. Bien, muchas gracias, muy amable. Gracias.